Gracias, hermano. Amados hermanos, pasa a vosotros. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. La Biblia, amados hermanos, nos enseña que hay requisitos para llegar a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol San Pedro, y a ti daré las llaves del reino. Entonces, es necesario que el hombre tenga las llaves del reino y que podamos, hermanos, entrar a ese reino. Sabemos que para abrir una puerta se necesitan las llaves. Y, hermanos, al abrir la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, nos enseña Él mismo en su palabra, que esas llaves del reino es creer, pero también tiene que escuchar la verdad de nuestro Dios. Y la verdad de nuestro Dios es la Biblia, lo contiene la Biblia. Dice el Evangelio de San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad es lo que está contenida en las Sagradas Escrituras. En cualquier Biblia, hermanos, podemos encontrar las mismas palabras que estoy diciendo. Además que a veces, depende del autor, usa diferentes palabras que quieren decir lo mismo. Entonces, todas las Biblias son iguales. En ella nos dice que debemos de guardar los mandamientos. Pero necesario es que lleguemos al lugar correcto. Y la Biblia nos enseña que hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios. ¿Por qué Iglesia de Dios? Porque precisamente lleva el nombre del Todopoderoso. Y hermanos, esa iglesia, ¿verdad?, por la cual vino a morir nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo, hermanos, tuvo que bautizarse, no porque tuviera pecados, sino porque, hermanos, es un requisito que Dios exige, pero tiene que ser en el lugar correcto. Dice el Evangelio de San Mateo, hermanos, en el capítulo 3, dice así, primeramente, dice, y vamos, pero es capítulo 4, hermanos, dice desde el versículo 12, después de que el diablo, Satanás, había tentado a nuestro Señor Jesucristo, y dice así, el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en la región de sombra de muerte, luz les esclareció. Quiere decir, hermanos, que Jesucristo en aquellos años 30, Cristo, hermanos, empezó a predicar la palabra. Y esto era, ¿verdad?, que estábamos todos los hombres sentados en región y sombra de muerte. Pero, hermano, Jesucristo predicó, hermano, dice el Evangelio de San Juan. Dice así. Y es necesario, hermanos, que el hombre crea en Jesucristo, como dice la Escritura. Dice así. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, dice así, versículo
43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, el cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir hacia Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Así que, hermanos, este era un israelita que guardaba la palabra de nuestro Dios. Y ese es un verdadero israelita. ¿Quién es un verdadero israelita? Aquel que ha creído en Jesucristo y guarda los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de Dios es lo que dice el apóstol San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Hermano, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, hermano, dice así. Y vamos a leer del versículo 38. Dice así. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Quiere decir que nosotros estábamos muy lejos realmente de ser ese israelita. Dice, y para vuestros hijos, dice, porque todos están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Quiere decir, hermanos, que el bautismo es para perdón de los pecados. Y hermanos, por eso Jesucristo da una orden, dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28 de San Mateo, dice así, la palabra de nuestro Dios. Capítulo 28, versículo 16. Y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, hermanos, que el bautismo primeramente se hizo en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, y estos fueron los primeros cristianos. Entonces, hermanos, ¿para qué sirve el bautismo? Para, hermanos, huir de la muerte. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en el lugar correcto, hermanos, dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, dice desde el versículo 1. Segundo libro de los Reyes 5:1. Y Naamán, general del ejército de rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y hermanos, este hombre era un ser leproso. Era un general muy valiente, hermanos. Y dice, y de Siria habían salido cuadrillas, habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha
la cual sirviendo a la mujer de Naamán, quiere decir, aquí ya una mujer israelita interviene, hermanos, para que este varón se bautizara. Y le dijo a su ama, porque ya era una esclava, y dijo, se bautizara, y dijo a su señora, si rogase a mi señor, el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declarósele, diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces, hermanos, ya se confirmó al rey y este manda al rey de Israel presentes. Pero, hermanos, ¿qué hizo Naamán? Dice así el versículo 8. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Dónde está el río Jordán, hermano? Pues fue el río donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que está en Israel. Y allá lo mandaba el profeta Eliseo. Pero este general, ¿qué pasó con él? Dice que se molestó, dice el versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová delante del cual estoy, que no lo tomaré, e importunarle que tomase, él nunca quiso. Entonces Naamán dijo, ¿cómo reconoció, hermanos, este general, hermanos, que solamente en Israel hay Dios? Y el hombre tiene que ir al lugar correcto, hermanos, donde está Dios. Porque Dios es el pueblo Dios es el Dios de este pueblo, del pueblo de Israel. Y lo mandó, se zambullece 7 veces en el río Jordán. Así que el bautismo debe ser en un río y debe ser sumergida completamente la persona, porque esto representa muerte, pero no una muerte natural, sino una muerte espiritual. Cuando, hermanos, nuestros padres, Adán y Eva, hermanos, cuando estaban en el Edén, Dios les había dicho que no comieran de cierto árbol, y comieron el fruto. Y entonces ahí el hombre muere en ese hombre interior, que es el que necesita, hermanos, resucitar. Porque, ¿para qué tiene que resucitar el hombre? Porque ¿cómo está el hombre? Todos los hombres, dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 de los Romanos. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermano. Dice así.
Vamos a leer desde el versículo 12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo, y por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Quiere decir que el hombre está, ¿verdad?, juzgado para la muerte, todos los hombres, pero necesario es que el hombre se bautice, que sea una tumba espiritual, no física, sino porque el hombre tiene que resucitar en ese hombre interior. Y hermano, entonces, ese pecado de Adán pasa a todos los hombres. Y quiere decir que el hombre tiene que llegar a un lugar correcto, como Eliseo le dijo a Naamán: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Entonces, hermanos, tenemos que bautizarnos en un río, porque la palabra de Dios dice que todos los ríos van a dar a la mar. Y cuando nos bautizamos, hermanos, esos pecados van a lo más profundo de la mar. Entonces, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace el bautismo? Pero tiene que ser en lugar correcto. Y por alguien, hermanos, que Dios le haya permitido hacerlo. Porque tiene que ser como Eliseo. Era un varón de Dios. En la iglesia de Dios hay varones que son de Dios. Los ministros, hermanos, bautizamos, pero conforme a la palabra de Dios. Tiene que zambullirse. Dice Romanos, en el capítulo 6 de los Romanos, y así. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y entonces, hermanos, ya vimos Naamán era leproso. Pero, ¿cómo está el hombre antes de bautizarse? Dice el profeta Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, hermanos. Y así. Dice así desde el versículo 16. 1 dice: lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio y restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Entonces el hombre dice aquí que tiene lepra desde la cabeza hasta el pie, así como Naamán. Y esa lepra en el hombre representa, hermanos, el pecado. Entonces, necesario es que el hombre llegue al lugar correcto y se bautice, hermanos. Entonces, pero
¿a quién le predicó Cristo? Porque vemos que Cristo empieza a predicar, aunque vaga a la calidad de los gentiles, él empieza a predicar a los israelitas, a los judíos. Y estos fueron los primeros cristianos. Estos fueron los que fueron arrojados al pozo de los leones. Aquellos judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el mismo Jesucristo se tuvo, hermanos, que bautizar. No porque tuviera pecado, sino más adelante vamos a ver por qué Cristo se bautizó. Y el bautismo de él, ¿para qué nos sirve a nosotros el haberse bautizado? ¿Y para qué nos sirve el bautismo de cada uno de nosotros? Por eso vimos en Isaías que dice, lavad, limpiaos. Entonces, por eso, allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice así la palabra de nuestro Dios. Y así el versículo 36 en adelante. Y fíjense bien a quién le está hablando San Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos. Esta es otra llave del reino. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros no éramos de ese pueblo, hermanos, porque ahí estaba Cristo. Estaba Cristo en ese pueblo, estaba San Pedro en ese pueblo, estaban los apóstoles en ese pueblo y fueron a los que le predicaron. Por eso dice San Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios al judío primeramente y después al griego. Quiere decir que primero fue el judío, fueron los primeros cristianos, hermanos. Mucha gente desconoce esto, hermanos, pero la palabra de nuestro Dios nos enseña que primero son estos. Y como vimos en Isaías, que los pecados deben ser como blanca lana. Entonces, hermanos, así que nuestros pecados, cuando nos bautizamos, hermanos, pasamos a formar parte de un pueblo. Y hermanos, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y en aquel tiempo, cuando San Pablo habló y escribió, no hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Entonces, ¿a quién le hizo la promesa, hermanos? Dice el versículo 16 de aquí de Gálatas, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, nuestro Dios hizo un contrato con Cristo, pero las promesas fueron dadas a Abraham. Y allá en el capítulo 17 del libro del Génesis, hermano, Dios hace un pacto con Abraham
dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer versículo 7. Ya vimos, hermanos, quién se convierte en simiente de Abraham. El que es de Cristo. Y dice así, capítulo 7, versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y a ti daré y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu simiente después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esto es muy importante. Dice así, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, hermanos, Dios hace un pacto con Abraham. A él le fueron hechas las promesas, pero cuando hemos creído en Cristo y nos bautizamos, entonces venimos a ser simiente de Abraham. ¿Y qué sucede, hermanos? Dice Efesios, en el capítulo 2 de los Efesios, el apóstol San Pablo, dice así. ¿Qué tenemos que hacer y a dónde nos hemos acercado? Sabemos así el versículo 11 en adelante. Por tanto, acordás que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que eras llamado incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Tanto judíos como gentiles, o sea, los gentiles son todas las naciones. Todo lo que no es Israel es gentil. Entonces, por medio de Jesucristo, en la carne de Él, las enemistades de aquellos judíos que creyeron en Cristo, con los gentiles que llegaron a creer en Cristo, por eso dice, vimos en San Mateo 28, y de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hermanos, tenemos un problema. Tenemos que pensar en nuestras hermanas, no nosotros, sino nuestro Dios. ¿Pensaría en las hermanas? ¿Pensaría en la mujer, nuestro Dios? Porque la promesa es para el que esté circuncidado. Si el hombre no se circuncida, no puede ser simiente de Abraham. Pero por medio de Jesucristo, hermanos, ya no necesitamos esa circuncisión literal. Ahora la circuncisión es en ese hombre interior que ha resucitado con el bautismo, hermanos. Y ese viene a ser la circuncisión en la mujer. Por eso era necesario que hubiera esa transición, como lo fue en todo lo que era la ley de nuestro Dios. Y que por medio de Jesucristo, hermanos, todos los que no somos judíos o israelitas, nos circuncidamos en nuestro hombre interior. Dice, hermanos, San Pablo,
y es con el bautismo. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque los elementos del mundo son los que hace el hombre, no conforme a la palabra de nuestro Dios. Dice, porque en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Así que, hermanos, ya por eso vimos en Gálatas 3 que no hay varón, no hay hembra, no hay judío, no hay escita. Cuando hemos creído en Cristo y en Dios de las Escrituras y en el Cristo de las Escrituras, formamos un cuerpo juntamente con aquellos judíos. Por eso dice, y vino, anunció la paz a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Nosotros estábamos lejos de estas cosas que no conocíamos ni sabíamos que existían, porque nos engañaban y siguen engañando a muchos. Necesario llegar al lugar correcto, como lo hizo ese general Namán a Israel, porque solamente en Israel hay Dios. Sigue diciendo, voy a leer el versículo 11 también, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Quiere decir, dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Quiere decir que cuando llegamos al lugar correcto, a la iglesia de Dios, hermanos, nos bautizamos, como dice la Escritura, sepultados, porque eso debe ser una sepultura para que resurja un hombre nuevo. Y como vimos allá en Isaías, que si nuestros pecados fueran como la grana, como blanca lana, serían emblanquecidos. Y eso es muy importante porque lo voy a tocar al final, hermano. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, nos circuncidamos, no, hermanos, en la carne, sino en el corazón. Y ese corazón es nuestra mente. Y esa mente es el hombre interior, hermano. Entonces, ese hombre resucita. El hombre que murió en el principio, que fue Adán y Eva, hermano, ese pecado pasó a nosotros. Y ha pasado a todos los hombres, como vimos en Romanos 5. Lo necesario es que cumplamos con lo que dice la palabra de nuestro Dios, para que todos nuestros pecados sean perdonados. Ya no hay judío, no hay varón, no hay hembra, no hay escita. Cuando nosotros llegamos al lugar correcto, todos somos iguales. Por eso dice que él hizo la paz entre unos y otros. Hermano, entonces necesario es que el hombre se bautice. Dice, hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer desde el versículo 8. Digo pues que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los
padres, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Cristo fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, porque cuando nos bautizamos en el lugar correcto, hermano, ahí está Cristo. Y el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso el sacrificio es el ministro. Dice, y para que los gentiles, o sea, las naciones, glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, o sea, alegraos naciones con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Jesé y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, recibimos esa virtud del Espíritu Santo, hermanos. Y hubo una promesa, hermanos, una promesa, ¿verdad? Y que tanto judíos como gentiles, o sea, de cualquier nación que se haya llamado a formar del verdadero grupo por el cual murió Cristo, que es la iglesia de Dios, porque así nos menciona, pues ha encontrado el camino de la vida eterna y cumpliendo con los mandamientos de nuestro Dios, hermanos. Porque Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no se refería al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ya se estaba haciendo la historia que escribieron los apóstoles y todos los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ya cuando nos bautizamos hemos sido limpiados, nos hemos circuncidado, tanto hombres como mujeres. Entonces, Cristo por eso fue hecho ministro de la circuncisión. Y dice, hermanos, San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, hermanos, dice, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Debemos de guardarnos, el hombre debe de guardarse de todos aquellos que dicen mentiras, que no, hermanos, se basan a las Escrituras. Y fíjense lo que dice San Pablo en el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quiere decir que esa circuncisión en la carne para nosotros no vale, ni para aquellos judíos, hermanos, que creyeron en Cristo. Ellos se tuvieron que bautizar y circuncidarse por segunda vez. Todos, San Pedro, San Pablo, todos tuvieron que bautizarse, hermanos. Entonces, el bautismo es para perdón de los pecados, como vimos en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, Cristo es ese ministro de la circuncisión. Y entonces, dice Romanos, en el capítulo 4, versículo 7, dice así, como también David dice ser bienaventurado el hombre, el cual Dios atribuye justicia sin obras. Se está refiriendo a la ley, a aquellas obras que se hacían para perdonar pecados.
diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, el cual el Señor no imputó pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión, o sea, en el judío, o también en la incircuncisión, en el no judío? Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Y cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la circuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Quiere decir, hermanos, que la circuncisión es en el espíritu, en ese hombre interior, que debe ser sepultado. Y les decía yo que recordáramos lo que dijo Isaías en el capítulo 1. Si los pecados fueran como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso dice el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Y aquí está la verdadera iglesia, hermanos, que se llama Iglesia de Dios, conformada primeramente por el judío, como dice Romanos 1:16, y después al griego. Dice así, versículo 1. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplasen vientos sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello de Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y del versículo 5 al versículo 9 son las 12 tribus, 12 por 12, 12,000 de cada tribu son 144,000. Esta es la iglesia de Dios. Y después, versículo 9, después de estas cosas miré, he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas ¿qué? Blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos, y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blancado en la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, el sacrificio de Jesucristo, cuando llegamos al lugar correcto, porque él fue un judío, y estos judíos únicamente creyeron en Cristo. Y dice la palabra de Dios, es otro tema, que los demás fueron endurecidos. Y por no creer los demás judíos, nosotros tuvimos cabida
con este pueblo de Israel que creyó en Cristo. Y esta es una grande bendición. Y esta es la verdadera iglesia, que se llama Iglesia de Dios, como dice 1 Timoteo 3:15. Y no me avergüenzo del evangelio. No, perdón. Ahí se me olvidó. Voy a leer como dice. 1 Timoteo 3:15. Ahorita se me fue el versículo, hermano. Dice, y si no fueres tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa del Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo, ¿de qué, hermanos? De la verdad. Entonces, el hombre tiene que llegar a la iglesia de Dios, que es columna y apoyo de la verdad, y que se basa, hermanos, en las santas escrituras y en el Jesucristo que dicen las escrituras. Por eso él dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El bautismo, hermanos, es la llave del reino, que si nosotros nos arrepentimos de toda nuestra maldad, nos convertimos a Dios y guardamos los mandamientos, vamos a obtener la vida eterna. Hermanos, y para esto hay que luchar, poner toda nuestra voluntad. Como le dijo Dios, aquel varón que sacó al pueblo de Egipto. El libro de esta ley no se apartará de ti, ni de día ni de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se lo dijo nuestro Dios a Josué, aquel que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora nuestro Señor Jesucristo nos saca de la esclavitud de un ser poderoso que está en la tierra tratando de destruirnos. Amados hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, hermanos.